Bien, ahora en esta sesión vamos a tratar sobre la energía solar en los vegetales. Para eso veremos en primer lugar la composición de la luz solar, particularmente de la luz blanca. Acá tenemos nosotros en esta imagen precisamente de que la energía solar en lo correspondiente a la luz blanca básicamente comprende el espectro entre 400 a 750 nanómetros de longitud de onda. Acá se encuentran todas las bandas de los colores que corresponden al espectro visible. Pero hemos hablado de longitud de onda, entonces aclaremos qué entendemos por longitud de onda. A continuación, tenemos entonces en la siguiente gráfica para poder entender el concepto de longitud de onda. Acá tenemos entonces la naturaleza de la luz se va a propagar a través de ondas, en este caso tiene una naturaleza de tipo ondulatoria, en el cual acá tenemos nosotros lo que sería una cresta entre dos ondas. Precisamente esa longitud entre dos crestas corresponde a la longitud de onda. Y la cantidad de crestas que pasan por unidad de tiempo corresponde a la frecuencia. Por tanto, mientras mayor sea la onda, habrá menor frecuencia. Y mientras menor sea la onda, habrá mayor frecuencia. Lo curioso es que a menor longitud de onda habrá mayor frecuencia y consecuentemente mayor energía también. Y al revés, a mayor longitud de onda habrá menor frecuencia y menor energía en esa banda del espectro correspondiente. Para eso entonces veamos un poco más para ampliar esto en el siguiente gráfico. Acá tenemos entonces vemos acá entonces el espectro en el cual podemos observar lo que estamos comentando. A menor longitud de onda habrá mayor frecuencia, ¿no? Y a mayor longitud de onda habrá menor frecuencia. El espectro visible corresponde entre los 400 nanómetros a 750 nanómetros. En realidad, cuando hablamos de un nanómetro, esto corresponde a 10 a la menos 9 metros, en este caso de longitud de onda. Por tanto, el espectro visible, lo que nosotros podemos descomponer en los colores fundamentales, que son 7, corresponde a 400 nanómetros hasta 750 nanómetros en cuanto a longitud de onda. Por encima se encuentra el infrarrojo y por debajo se encuentra la radiación ultravioleta. Precisamente al respecto vamos a entender entonces que la radiación ultravioleta tiene más energía que la radiación infrarroja. La radiación ultravioleta está por debajo del espectro visible y la radiación infrarroja está por encima del espectro visible, como lo vemos en la siguiente imagen. Acá tenemos entonces, en esta imagen, acá podemos observar entonces de que por debajo de la luz visible está la radiación ultravioleta y por encima está la radiación infrarroja. Precisamente, pero todo viene como parte de la energía solar. Es decir, también la energía solar comprende radiación ultravioleta y radiación infrarroja. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿qué hacen las plantas, qué hacen los vegetales? ¿Absorben, utilizan todo o parte de esta energía solar? Veamos entonces este gráfico para poder entender. Acá tenemos entonces respecto a la absorbancia, es decir, la capacidad de incorporación de energía por parte de los, en este caso ya vamos a hablar, los pigmentos que se encuentran precisamente en los vegetales. Entonces, los pigmentos van a ser
compuestos que van a tener la capacidad de absorber determinadas frecuencias y longitudes de onda de la radiación solar para determinados fines, por ejemplo, para proteger a la planta o al vegetal de daño oxidativo o para llevar a cabo la fotosíntesis. En este caso, por ejemplo, tenemos acá nosotros todas las longitudes de onda, ¿no?, que en este caso estamos solamente considerando el espectro visible, es decir, desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. ¿Y qué podemos observar en el caso particular de este pigmento? Que hay energía que va a ser retenida, es decir, absorbida por el pigmento, como lo podemos tener acá, ¿no? Y energía que va a ser, sencillamente, no va a ser absorbida por el pigmento y consecuentemente va a ser reflectada. Consecuentemente, en este caso particular, la percepción global de la luz transmitida es verde, porque estamos observando que no se absorbe el verde, y el verde va a encubrir también a las otras frecuencias que son en este caso el azul, ¿no?, o el amarillo, o inclusive el rojo. Entonces, dicho de otra manera, los pigmentos son moléculas que van a tener una capacidad de poder absorber determinadas frecuencias, determinado rango del espectro visible, y esa frecuencia, ese rango del espectro visible que absorban, no es el color del pigmento. El color del pigmento es aquel que no absorben, es decir, lo que reflejan. Consecuentemente, las plantas son verdes porque no utilizan mayoritariamente la franja de color verde del espectro visible. Por eso es que lo reflejan y tienen ese color, particularmente en el pigmento de la clorofila. Acá tenemos precisamente, hablando de la clorofila, acá tenemos este pigmento. En cuanto a la clorofila, que ya conocemos que es una molécula muy compleja formada por un anillo que tiene grupos pirroles, 4 grupos pirroles con un centro, básicamente con el elemento magnesio, ¿no? Y que, por ejemplo, hay una clorofila que es la clorofila A, que se diferencia de la clorofila B básicamente porque el resto que tenemos acá, o residuo, en la clorofila A es un grupo metilo y en la clorofila B es un grupo aldehído. Dicho de otra manera, entonces, la molécula de clorofila está formada por una cabeza tetrapirrólica de 4 grupos pirrólicos con un átomo de magnesio en el centro, ¿no?, y una cola de fitol, que es lo que tenemos acá, que es un alcohol de cadena larga. Entonces, vamos a ver ahora nosotros los pigmentos fotosintéticos, es decir, aquellos pigmentos que tienen que ver con la capacidad de absorción de energía solar y que van a contribuir al proceso fotosintético. Entonces, tenemos acá, en esta imagen, que va a haber un espectro, es decir, una banda de absorción de pigmento fotosintético que se encuentran en las plantas. ¿Y qué podemos observar acá nosotros? Podemos observar de que la clorofila A va a absorber la longitud de onda correspondiente próximamente a los 400 a 500 nanómetros. La clorofila B va a tener un pico, también acá tenemos el pico de la clorofila B, que es en una longitud de onda mayor que la clorofila A. Dicho de otra manera, la clorofila A absorbe más energía que la clorofila B. Pero hay otros pigmentos que están también próximos a la clorofila A, que son los carotenoides, que son los pigmentos que dan color rojo, color naranja a muchos frutos. También tenemos la ficoeritrina, que es un pigmento que se encuentra en algas y que da el color rojo precisamente a estas algas. Y también tenemos la ficocianina, que es otro pigmento que se encuentra también en algas y que va a dar un color morado, azulino a algas también. Y lógicamente su absorción está en longitudes de onda mayores, es decir, absorben menor
energía si lo comparamos con la clorofila B, con los carotenoides y más aún con la clorofila A. Entonces, en este cuadro que vemos a continuación, tenemos un resumen de lo que comentamos hasta ahora. Tenemos acá entonces, en este cuadro, los pigmentos fotosintéticos. En realidad hay varios aparte de la clorofila A y la clorofila B. Tenemos la clorofila C, la clorofila D, la clorofila E, que se diferencian precisamente en el resto que indicamos hace un momento. Y también tenemos pigmentos que son los carotenoides, que van a dar color amarillo o color naranja, ¿no?, a muchos frutos de especies vegetales, por ejemplo. Tenemos las ficobilinas, que van a dar color morado, y la ficoeritrina color rojo a muchas algas. Consecuentemente, tenemos acá los pigmentos fotosintéticos. Tenemos los pigmentos fotosintéticos y la zona, la región del espectro donde absorben precisamente la energía solar. Tenemos entonces que las clorofilas absorben la banda del espectro de color rojo y azul violeta. Consecuentemente van a reflejar el verde y los otros colores más. Los carotenoides van a absorber el color rojo y el color azul. Las ficobilinas van a absorber en el espectro de color naranja, verde y azul, y las bacterioclorofilas que se encuentran precisamente en procariotes van a absorber el rojo lejano y el infrarrojo. Entonces, la pregunta que uno se haría es, vemos que hay bastantes pigmentos, ¿y cómo sería su participación en la mitigación de la energía solar? ¿Y por qué decimos mitigación de energía solar? Porque, lógicamente, cuando se inicia la fase luminosa, es decir, en periodo luminoso, en periodo de insolación, la radiación solar puede ser excesiva para las plantas. Es decir, no significa que toda la energía solar que recibe una planta la va a aprovechar. Entonces veamos en el siguiente gráfico al respecto. Acá tenemos entonces el espectro de acción de la fotosíntesis, que es lo que nos va a interesar ya para la próxima clase, cuando hablemos particularmente de la fotosíntesis. Acá tenemos entonces, por ejemplo, que la clorofila A tiene dos picos de absorción máxima. Uno entre 400 a 500 nanómetros de longitud de onda y otro entre 600 a 700 nanómetros de longitud de onda. La clorofila B también tiene dos picos de absorción máxima, uno próximo a los 500 nanómetros y otro menor entre 600 a 700 nanómetros. Acá tenemos nosotros el espectro de absorción. Podemos observar entonces que para el caso particular, por ejemplo, de la clorofila A, el porcentaje de absorción está en su primer pico, poco más, cerca del 70%, y el segundo pico está cerca del 50% de absorción. En la clorofila B, por otro lado, el primer pico de absorción está en un porcentaje de más del 80%, y el segundo pico está en un porcentaje próximo al 30%. Y lo curioso es que acá tenemos nosotros una eficiencia fotosintética como porcentaje de la velocidad a 670 nanómetros. ¿Qué nos está indicando esto? Que en realidad no hay una tendencia lineal para la fotosíntesis en cuanto a su eficiencia, sino podemos observar nosotros entonces, considerando a las clorofilas como un todo, de que va a haber dos picos en cuanto a la acción de la fotosíntesis. Tenemos por un lado que la eficiencia fotosintética va a estar acá entre 400 a 500 nanómetros, un pico, y el segundo pico próximo a los 700 nanómetros, ¿no? Y
la eficiencia fotosintética va a estar entonces en este caso próxima al 100%. Veamos ahora, aquí en este gráfico vamos a ver nosotros a continuación, vamos a ver qué pasa cuando la energía solar interactúa con los componentes moleculares, es decir, con los pigmentos fotosintéticos a nivel de la planta. Tenemos acá entonces este gráfico. Acá tenemos nosotros que la molécula de clorofila se va a denominar que está excitada porque recibe energía solar. Y esta energía solar, como hemos indicado varias veces, ya no necesariamente va a ser toda la energía absorbida, utilizada, aprovechada. Por tanto, puede disipar esta energía de varias formas. La primera forma es por conversión directa, es decir, en forma de calor. Este proceso es muy rápido, menos de 10 a la menos 11 segundos. Las moléculas de clorofila solo pueden bajar hasta el primer nivel de excitación de esta forma, que lo tenemos acá, el primer nivel de excitación, acá, en la línea roja. Otra forma de disipar la energía que recibe la clorofila, la energía solar que recibe la clorofila, es por fluorescencia, es decir, emite luz. Dura aproximadamente 10 a la menos 8 segundos y se emite un fotón, o sea, luz, de una longitud de onda mayor a la que ha recibido. En condiciones naturales, este sistema disipa entre un 3% y un 6% de la energía absorbida. Es decir, se pierde esa energía, se refleja esa energía. Luego, otro mecanismo podría ser por transferencia de excitón, es decir, denominada también resonancia inductiva. La energía pasa de una molécula a otra molécula a través de interacciones entre moléculas cercanas a nivel de modelo de péndulo, es decir, todo está ahí y se está intercambiando continuamente la energía, en este caso vamos a verlo, a través de electrones. Luego el otro mecanismo es la fotooxidación. Este es uno de los más importantes junto con la transferencia de excitones, en el cual una molécula donadora fotoexcitada, en este caso la primera molécula de clorofila que recibe la energía solar, se oxida, ¿no? Es decir, pierde un electrón. Ya sabemos que la oxidación corresponde a la pérdida de electrones. Entonces esta molécula donadora fotoexcitada, ¿por qué se llama fotoexcitada? Porque recibió energía solar adicional del Sol y consecuentemente esto hace que un electrón salte de su nivel de energía a otro nivel de energía, consecuentemente se oxida, es decir, pierde a ese electrón excitado, a ese electrón que tiene exceso de energía que se separa de la molécula y es transfiriendo un electrón a una molécula aceptora que se reduce. Ya sabemos que reducción es la ganancia de electrones. El electrón transferido está unido más débilmente a la molécula donadora en el nivel excitado que en el fundamental. ¿Y cuáles son los mecanismos en los cuales esta energía del Sol va a ser aprovechada por las plantas a través de sus pigmentos fotosintéticos, particularmente la clorofila? Va a ser precisamente por transferencia de excitón y por fotooxidación. Por esos dos mecanismos. Entonces, veamos ahora ya los componentes a nivel celular que van a participar precisamente en este aprovechamiento de energía solar para llevar a cabo la fotosíntesis. Acá tenemos entonces que las estructuras celulares que van a llevar a cabo la fotosíntesis, lo conocemos muy bien, son precisamente los cloroplastos, que se van a ir orientando de acuerdo a la incidencia de energía solar, lo cual es más evidente precisamente en algas, en los cuales se van reubicando conforme tal o cual lado, en este caso de la célula, se exponga o no a la radiación solar. Ya yendo al detalle estructural de los cloroplastos, tenemos lo siguiente. Podemos observar, entonces,
a nivel estructural cómo están constituidos los cloroplastos. Y podemos observar acá de que un cloroplasto hay todo un sistema de membranas, comenzando por una membrana externa, una membrana interna y varios sistemas de endomembranas. Esos sistemas de endomembranas se llaman láminas o lamelas o tilacoides. Estas membranas, cuando están muy apiladas, es decir, muy amontonadas, van a formar lo que se conoce como grana. Entonces, habrá lamelas que estén no amontonadas y no formando granas, y habrá lamelas que estén bastante apiladas o empaquetadas, formando granas. Y el espacio, el resto del espacio que no corresponde a las membranas internas, a las endomembranas, es lo que se conoce como estroma. Entonces, esta es la estructura básica de un cloroplasto, que lo podemos ahora ampliar con la siguiente imagen. Acá tenemos acá podemos observar a microscopía electrónica también nosotros que hay una envoltura, una membrana interna, una membrana externa, ¿no? Hay láminas o tilacoides o lamelas que se van a apilar y se van a llamar lamelas granales, si lo tomamos en cuenta de manera individual, y de forma conjunta van a formar lo que se conoce como granas. Ya sabemos también que las que no están empaquetadas se llaman lamelas estromales. ¿Por qué? Porque están más separadas, si lo tenemos de esta manera. Y también sabemos que el resto del cloroplasto que no contiene a las endomembranas es lo que se conoce como estroma. Entonces, estos son los... Unos de ustedes se preguntarán por qué tanto sistema de membranas, cuál es el fundamento de que haya tanta membrana. Básicamente porque va a crearse una transferencia de electrones que vamos a ver precisamente en la siguiente clase. Pero ahora vamos a continuar un poco viendo la ampliación de las lamelas granales y de los granas. Tenemos acá en la siguiente imagen. Tenemos entonces, en esta ampliación podemos observar que hay lamelas o tilacoides o láminas que no están empaquetadas y se denominan lamelas granales. Hay otras que están bastante apiladas y forman precisamente los granas, ¿no? Y son denominadas correspondientemente las lamelas granales, ¿no? Y el espacio entre láminas o lamelas se llama lumen. Entonces, esto es viendo a una escala mucho más inferior de el cloroplasto. A nivel de esquema, entonces, tendríamos lo siguiente. Si lo esquematizamos esto, tenemos entonces nosotros lo siguiente. Acá tenemos un esquema en el cual se tiene un corte del cloroplasto con su membrana externa, su membrana interna, porque el cloroplasto tiene doble membrana, ¿no? Y tenemos acá nosotros las lamelas granales, es decir, aquellas láminas que están apiladas formando el grana, son precisamente también denominadas tilacoides. Tenemos también unas láminas o lamelas que no están apiladas y que son las lamelas estromales porque están en los espacios. Y el espacio libre de membranas internas es lo que se conoce como estroma. Entonces, esa sería básicamente la conformación de un cloroplasto. Pero
¿Cómo va a reaccionar la planta? ¿Cómo va a ser su respuesta frente a la radiación solar? Para eso tenemos primero que caracterizar la radiación solar en cuanto a su incidencia a la Tierra y cómo o cuánta de ella es aprovechada. Veamos el siguiente gráfico para poder entender esto. Acá tenemos, entonces, cómo va a ser la distribución de energía solar una vez que incide sobre la superficie terrestre. Si tenemos que incide el 100%, ¿no?, se va a reflejar a la atmósfera un 6%. Se va a reflejar por las nubes un 20%. Se va a reflejar en la superficie de la Tierra un 4%. Va a ser absorbida por la atmósfera un 16%. Pero también va a ser radiada o dispersada al espacio de las nubes y la atmósfera un 64%. ¿Mm? Pero acá ustedes podemos notar nosotros lo siguiente: si sumamos acá tenemos un 6%, 20% y 4%. ¿Cuánto es? 24 y 6 tenemos 30%. ¿Mm? Pero estamos viendo también que es absorbida por la atmósfera un 16%, absorbida por las nubes un 3%, ¿no? Y hay un fenómeno y absorbida, esto es lo que nos interesa, absorbida por la Tierra y los océanos solamente un 51%. Absorbida, repito, por la Tierra, por la superficie terrestre y los océanos, donde están precisamente las algas y la parte terrestre, los vegetales terrestres, un 51%. De este 51% absorbido por la Tierra y los océanos, ¿no?, un 64% es radiado al espacio de las nubes y la atmósfera, ¿no? Es absorbido por la atmósfera, es absorbido por las nubes, y además es desplazado a las nubes y a la atmósfera por calor latente en forma de vapor de agua, ¿no? Entonces lo que podemos acá nosotros concluir y observar es de que al nivel de la superficie terrestre, hablando tanto de la parte estrictamente terrestre como la parte acuática, que son los océanos, solamente es absorbido el 51% del total del 100% que incide de la radiación solar en la superficie terrestre. Pero hemos hablado nosotros de la radiación visible, pero ¿qué pasa con la radiación que está por debajo del espectro visible, que es básicamente una de las consideradas más perjudiciales, que es precisamente la radiación ultravioleta? Veamos acá entonces, acá tenemos la radiación ultravioleta para poder entender cuál podría ser el efecto que ocurra sobre las plantas. En realidad, hay varios tipos de radiación ultravioleta. Acá estamos señalando en este gráfico la radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta A. La radiación ultravioleta B tiene menor longitud de onda que la radiación ultravioleta A. Es decir, también tiene más energía, tiene mayor frecuencia y consecuentemente va a causar daño al DNA. Va a modificar la estructura del DNA, lo cual no es beneficioso para ningún ser vivo, pues lo vuelve disfuncional y eventualmente conlleva la muerte. Acá, por ejemplo, vemos en el caso de estas plantas, en esta imagen, que se han empleado dos filtros. Un filtro que va a limitar la absorción de radiación ultravioleta por parte de la planta, y un filtro de polietileno que va a dejar igual pasar la radiación ultravioleta. Entonces, en este experimento se tiene de que en aquel grupo de plantas en el cual solamente se ha utilizado un filtro de polietileno que va a dejar pasar gran parte de la energía correspondiente a la radiación ultravioleta A, que es la menos dañina, y la
la radiación ultravioleta B, que es la más dañina, se denomina el grupo control, ¿cierto? Y en el grupo experimental se han colocado filtros que limitan la absorción de la radiación ultravioleta, tanto A como B. ¿Y qué se tiene como consecuencia? En el grupo control se tiene como consecuencia que al incidir completamente casi la radiación ultravioleta A y B, se observa en las plantas, en este grupo control, que hay un crecimiento reducido y una biomasa reducida. Hay un metabolismo primario reducido, ¿no? Hay menor cantidad de clorofilas, hay una tasa fotosintética disminuida, hay una menor eficiencia del fotosistema 2, que vamos a ver en la siguiente clase, hay una baja asimilación de carbono. También hay una baja fijación de nitrógeno. Al nivel de los cloroplastos, a nivel de la maquinaria fotosintética, tenemos que hay una baja actividad de las enzimas, acá lo tenemos, baja actividad de las enzimas anhidrasa carbónica, fosfoenol piruvato carboxilasa y la enzima rubisco. Consecuentemente, habrá un rendimiento reducido si se trata, por ejemplo, de un cultivo. Con esto que estamos señalando entonces, que la radiación ultravioleta A y más aún la radiación ultravioleta B son negativos, perjudiciales para los vegetales. ¿Qué pasa cuando se emplea un filtro en el grupo experimental? Un filtro que limita la absorción de radiación ultravioleta. Podemos observar que hay un crecimiento reducido, aumentado, y una biomasa aumentada. Hay un metabolismo primario aumentado. Hay mayor cantidad de clorofila. Hay una alta tasa fotosintética, una alta eficiencia en el fotosistema 2, una mayor asimilación de carbono. Al nivel de los cloroplastos hay una mayor actividad de las enzimas anhidrasa carbónica, fosfoenol piruvato carboxilasa y la enzima rubisco. También se observa de que hay una mayor fijación de nitrógeno. Consecuentemente, cuando se emplea filtros que limitan la absorción de radiación ultravioleta, se puede concluir que hay un rendimiento incrementado en el cultivo, en la planta. Entonces, acá podemos entender que la radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta A son perjudiciales para las plantas por llevar mucha energía, que también va a perjudicar, entre otros factores, la actividad enzimática, y también va a causar daños al DNA. Si nosotros vemos ahora al nivel de una hoja cómo se aprovecha la energía solar, tenemos lo siguiente. Acá tomamos en cuenta ya en las plantas el aprovechamiento de la energía solar incidente en la planta. Que tenemos acá. Acá tenemos la distribución de la energía sobre una hoja. La radiación solar incidente se le considera un valor de 100%. La hoja, ¿qué va a hacer? Retorna, devuelve el 99% en las formas de luz reflejada, un 30%, ¿no? Radiación en forma de calor, disipa como calor, un 9%. Por la transpiración, devuelve un 45%. Por convección, es decir, por transferencia al aire, devuelve un 15% de toda esa radiación que corresponde al 100%. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, si sumamos acá 30, 39, ¿no? Más 60, tenemos 99. Por tanto, ¿qué podemos entender ahora? Que solamente el 1% de toda la energía solar es aprovechada en el proceso de la fotosíntesis. Todo el resto desaprovechado es transferido al entorno inmediato. Pero hemos indicado también nosotros de que
en ciertos momentos durante el día la radiación va a ser excesiva para las plantas, particularmente, más aún que la radiación solar siempre viene con radiación ultravioleta. Entonces podemos observar nosotros de que las plantas van a tener mecanismos para poder contrarrestar el exceso de radiación solar. Hemos visto entre ellos los pigmentos. Y acá tenemos para concluir nosotros, en el caso de la